Saludos compañeros y maestras, nosotros somos el grupo número 3 de la asignatura Procesos Cognitivos y vamos a estar exponiendo la unidad número 3 que lleva por título lo que son los modelos mentales. Vamos a estar haciendo esta exposición a través de una diapositiva que vamos a estar compartiendo. Y vamos a empezar con el primer tema de la unidad, que son las anotaciones sobre el razonamiento y la semántica. Dentro de este tema existen dos teorías que lo conforman, que son la teoría de los modelos mentales y la teoría de las reglas formales. La teoría de los modelos mentales, una teoría formal, es decir, una teoría que no solo se define con precisión sus conceptos propios o posiciones, sino que esta también busca establecer cuál es la causalidad de cada uno de ellas. Esta teoría de los modelos mentales surge en la década del 1980 por primera vez, propuesta por Phyllis Young. Y esta teoría surge, la de la teoría de las reglas, surge para hacerle competencia a lo que son las teorías de las reglas formales. Fueron al principio adquiridas por personas provenientes de los tiempos de Platón y en la psicología la modernizaron esta teoría adoptando que las personas razonamos de acuerdo a reglas que son innatas propias del ser humano o del cerebro humano. Sin embargo, la teoría de las reglas formales es una teoría que pretende explicar cualquier fenómeno del razonamiento humano. A través de estas reglas matemáticas que se asumen como formales o naturales de la humanidad, por eso la teoría es un cambio sintáctico. En cambio, las teorías de los modelos mentales no depende básicamente de reglas, sino más bien depende de la constitución semántica de los problemas del razonamiento humano. Por eso es necesariamente que se compromete con lo que son las teorías de las reglas formales. La teoría de los modelos mentales depende de lo que es la construcción o reconstrucción discursiva que se contradice en el significado de lo que conocemos. También tenemos lo que es la semántica en el razonamiento humano. La semántica es el campo que se encarga de estudiar la relación entre el lenguaje o cualquier sistema de símbolos y el significado de dicho símbolo. Pero también tiene una parte importante que es la sintaxis, es un sistema entero del propio lenguaje, es este que se ocupa de lo que es la estructura y de las relaciones de los grupos y los signos dentro de este. La sintaxis es un sistema externo o exógeno, ya que se refiere a las relaciones de los signos del lenguaje con entidades externas a él. Y tenemos la semántica, se encarga de lo que son las nociones como las conceptualizaciones y la definición, las designaciones. En el uso de la semántica también está lo que es la memoria semántica, y entre ellas existen dos tipos de memoria, que es la memoria de trabajo, que es la memoria que consta de distintos procesos cognitivos y que también se establece como es la codificación, el almacenamiento, el mantenimiento, la manipulación y la evocación. Y la memoria a largo plazo, esta consiste o nos permite recordar un episodio de nuestra infancia o, por ejemplo, podemos recordar de qué manera nosotros aprendimos a montar bicicleta y aún ponerlo en práctica después de muchos años de inactividad. En la solución de problemas de razonamiento mediante la semántica implica un uso de la memoria. Por eso, para las teorías de los modelos mentales, es importante distinguir la memoria a largo plazo y lo que es la memoria de trabajo. En la memoria a largo plazo es el espacio donde se guardan las informaciones que deben de buscarse. Sin embargo, mediante la memoria de trabajo, la podemos comparar con una computadora. La memoria de trabajo, si la comparamos con una computadora, viene siendo como lo es la memoria RAM, una memoria USB o un CD. Es decir,
que es el espacio donde esta almacena. Y también tenemos lo que son las fases del razonamiento. En las fases del razonamiento semántico se caracterizan por 3 características principales, que es construir modelos que representen las premisas del problema y establecer alguna conclusión tentativa, y por último, construir alguna conclusión alternativa de la conclusión tentativa. Ahora vamos a pasar con nuestra próxima compañera. Saludos, mi nombre es Yanairis Vázquez Penso y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la semántica versus la sintáctica y continuando con la explicación de los modelos mentales. Entendemos por semántica de que estudia los significados de los signos lingüísticos o de los enunciados, ya sean orales o escritos, mientras que la sintáctica cohesiona y coordina toda la estructura textual en términos de partes, oraciones, párrafos u orientaciones. Entonces, la teoría de reglas formales de inferencia de carácter sintáctico y de los modelos mentales son de carácter semántico. Tanto una como la otra son opuestas, pero ambas intentan resolver las 3 interrogantes de Evans, que son qué mecanismo es el resultado o qué es el responsable de la competencia lógica, qué es lo que produce los errores y sesgos del razonamiento y por qué la ejecución y el razonamiento están dependientes del contenido y del contexto del problema. Entonces, al final, lo sintáctico concierne a la forma de las expresiones, mientras que lo semántico concierne a la relación. Con respecto a los modelos mentales, estos proponen un mecanismo general del proceso que subyace al razonamiento humano. En la teoría de los modelos mentales, el referente de la representación no es el texto, sino la situación que se describe, lo cual implica que los elementos que lo confirman o que lo conforman y las relaciones entre estos elementos, son derivados directamente desde el mundo fuera del modelo. Es decir, un modelo representa un estado de cosas y su estructura no es arbitraria. Entonces, al final, los modelos mentales son concebidos como estructuras mentales provisorias que se forman en la memoria del trabajo en el momento de la interacción con el mundo y el lenguaje. Un ejemplo simple de esto, como podemos ver en la pantalla, es que si tomamos las 3 primeras letras del abecedario ABC, yo puedo decir que B está a la derecha de A y que C está a la derecha de B. Entonces, la relación que existe entre A y C, tomamos una primera premisa como AB, la segunda premisa BC, y esto me va a conformar una premisa, un modelo completo que sería ABC. Y la relación que existe entre C y A es que C está a la derecha de A. Entonces, diferentes problemas requieren diferentes cantidades de modelos para su solución. Dependiendo de los distintos tipos de situaciones en el mundo, entonces va a haber diferentes tipos de premisas o diferentes cantidades de premisas. Es cuando mi compañera continuará. Muy buenas noches, mi nombre es Rachel Silvestre, le estaré hablando de la competencia huidiza a la actuación pertinas. Le voy a dar la definición de las 2 palabras y unos breves ejemplos. Dice que huidiza significa que huye o tiene tendencia a huir. O timiza. Un ejemplo es, mi amigo Manuel se hace el huidizo. O el chico parece un poco huidizo. Cuando nos vamos a la parte de pertina quiere decir que es persistente, terco, obstinado o algo duradero. Los ejemplos quiere decir, Luis considera que su hermana es pertina. La crisis ha sido muy pertina en Venezuela. El cáncer es una enfermedad pertina. Entonces dice que el mecanismo inferencial formulado por la teoría de los modelos mentales puede aplicar al mismo tiempo a la competencia deductiva, el supuesto potencial humano para la racionalidad y algunas de las principales formas, errores y sesgos que muestran su ejecución.
Hay un núcleo central y compartido de racionalidad humana con el que cuenta el razonamiento ingenuo. Está principios semántico de validez, según el cual un argumento es válido solo si no hay ningún modo en el que las premisas pudieran ser verdaderas y la conclusión falsa. Para un sistema cognitivo que no posee reglas de inferencia, la validez depende de lo que no existe, un estado de cosas compatible con las premisas y que hay falsa la conclusión. Entonces les seguiré hablando del tema de la decisiva influencia del contenido y las creencias previsas. Una manera de definir el razonamiento deductivo sería como la capacidad que permite acceder a partir de un conjunto de información a una conclusión que no es tan inmediatamente accesible, pero cuya verdad está garantizada por la verdad de la sentencia de las cuales depende. Para la psicología del razonamiento, esta información de partida no son solamente entidades lógicas y premisas de un razonamiento, sino también elementos que pertenecen al lenguaje humano y que están ligados al conocimiento previo y a la experiencia vital de las personas. Aunque esto fuera de duda, que el razonamiento ordinario, los contenidos y los contextos en que se presentan los problemas ejercen una fuerte influencia. Dice, como ejemplo de la influencia de los contenidos, tomamos un problema utilizado por John. Todos los franceses son bebedores de vino. Algunos bebedores de vino son gourmet. Muchos sujetos trazaron la conclusión altamente plausible, pero que no deriva con carácter necesario de la premisa. Algunos franceses, sí, se reemplazan al gourmet por italiano, la falacia se hace evidente. Todos los franceses son bebedores de vino y algunos bebedores de vino son italianos. Por lo tanto, algunos franceses son italianos. Hasta aquí mi participación, que continúa la compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Germania Vizcaíno y le estaré hablando acerca del laberinto de razonamiento silogístico. El silogismo es una forma de razonamiento la cual tiene una estructura argumental deductiva en la que conduce a una conclusión. Según Johnson, Laird y Beer en 1996, el silogismo es especialmente interesante para el estudio del razonamiento humano. Esto se debe a dos razones. Los individuos difieren notablemente en la habilidad para razonar con ellos y los silogismos mismos difieren enormemente en su dificultad. La tarea de silogismo mantiene un lugar. Se me fue. Ay, Dios mío. La tarea del silogismo mantiene un lugar central en la psicología del razonamiento. Esto se debe a que ante el silogismo y con la diferencia debida a las variables propias de cada sujeto y a la distinta forma en la que pueden representar la tarea, las respuestas representan una gran consistencia experimental, tanto en lo cierto como en los errores, lo cual le hace sospechar la existencia de un mecanismo cognitivo estable. El silogismo está compuesto por dos premisas, una mayor, una menor y una conclusión. Ejemplo, todos los niños son inquietos. Esa es mi primera premisa. Julia es una niña, viene siendo la segunda premisa. Entonces, Julia es inquieta. Esa es la conclusión de mis primeras dos premisas. Los conjuntos se representan mediante miembros representativos. Un miembro representativo del conjunto A y B lo es del conjunto B. Cada línea en el modelo representa un individuo diferente, una combinación particular de propiedades. Este modelo mental, al razonar, al construir o seleccionar, conduce a una determinada dirección más que en otra.
Para el razonamiento silogístico, al igual que para el razonamiento en general, la teoría postula que los individuos construyen un modelo inicial a partir de las premisas, formulan una conclusión desde un modelo y si razonan de modo prudente, buscan contraejemplos para esta conclusión. Hasta aquí mi exposición. Bien, ahora le vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la creencia y la interpretación. Una cuestión importante en el razonamiento del silogístico pues, es la interpretación de los cuantificadores en el lenguaje natural y su hipertensa correspondencia con la interpretación lógica. Esta discrepancia en los significados se explica asumiendo que la interpretación de los cuantificadores estaría determinada por las implicaduras convencionales que gobiernan el uso del lenguaje, la comunicación cotidiana. Pues para la lógica, algunos significa al menos uno y tal vez todo, y algunos no significa algunos no y tal vez ninguno. En cambio, en el lenguaje natural son usualmente interpretados en relación de mutua implicación. Algunos son usualmente interpretados en la relación de mutua implicación y algunos son, esto sugiere que algunos no son y viceversa. Cuando las personas razonan con enunciados del tipo algún A es B y asumen que hay A que no son B, puesto que si así no fuesen, nos diría que todos los A son B y a la inversa. Cuando razonamos con enunciado del tipo algún A no es B, entonces sobreentiende que hay A que no son B, ya que si así no fuesen, nos diría que ningún A es B. Una consecuencia directa es que esta interpretación autoriza la conversión normativa no lícita de algunos. A no son B, en algunos B no son A. Y esta convención es fuerte de error en el razonamiento silogístico. Se dice que en la teoría de los modelos mentales y en el dominio del razonamiento silogístico, aunque se reconoce que factores semánticos pragmáticos pueden cegar la interpretación de los enunciados cuantificadores del silogismo, pero no se alienta su examen sistemático ni se incorporan en las predicciones de la actuación. El psicólogo Santamaría y sus colegas para el 1996 al 1997 al 99, perdón, han señalado que los modelos mentales y su representación de una expresión depende fundamentalmente de su estructura lógica. Así, por ejemplo, cualquier proposición universal que afirma que todo A es B da lugar al mismo modelo inicial. Una cuestión importante en el razonamiento silogístico es la interpretación de los cuantificadores en el lenguaje natural y su imperfecta correspondencia con la interpretación de los cuantificadores en el lenguaje natural. Y para concluir, podemos decir que los modelos mentales nos permiten dar explicación e interpretación a aquellos que percibimos. Por tanto, construyen la base para expresar cómo sabemos lo que sabemos y la forma de entender e interpretar al mundo. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. Esperemos que le haya gustado y que hayan adquirido algún tipo de conocimiento. Muchas gracias y hasta la próxima.